¿Qué es lo que buscamos entonces desde la competencia matemática, visto curricularmente y visto desde el área evaluada, desde la evaluación de sistema que hacemos? Como les dije al comienzo, los conocimientos matemáticos tienen componentes. Un solo aspecto no lo conforma. Por lo tanto, vamos a hablar de las capacidades, vamos a hablar de los contextos y vamos a hablar de los conocimientos. Esto hace en su conjunto la competencia matemática de la que querramos referirnos. ¿Cómo se trabaja? Lo que más nos salta a los profesores es hablar del conocimiento. A ver, por ejemplo, suma de fracciones. Ya todos tenemos clarito suma de fracciones. ¿Sabemos qué hacer con suma de fracciones? ¿A qué nos referimos con suma de fracciones? Sí. ¿Qué capacidad queremos con suma de fracciones? De contenido, el conocimiento es suma de fracciones. ¿Qué capacidad queremos con suma de fracciones? Usar estrategias, muy bien, ayudar. ¿Qué más queremos hacer con suma de fracciones? La capacidad es ese desafío que acompaña a ese contenido. Que argumente por qué este resultado no es, por qué el denominador tiene que salir en estos casos iguales, por qué da razones, justifica, no solo resuelve, eso es estrategia, resolver. De acuerdo, a la hora de comprender, de relacionar elementos, ese es el traduce, cuando comienza a resolver problemas. Entonces, con suma de fracciones, puede estar en la parte de traduce, elementos, relaciones, datos. Puede usar algoritmos, estrategias, puede argumentar, dijimos, ¿no? ¿Por qué razón? ¿Y qué nos estaría faltando que no se nos ocurrió todavía? Comunicar, representar, explicar el concepto. Entonces, si nosotros nos quedamos, esto es de estrategia, se acabó, esto de representa un contenido con una capacidad, salen cosas muy pobres. Y se movilizan, perfecto. No están separadas, ahora es esto y no lo demás, ahora el otro, no, van integrados. Pero debemos ser muy conscientes de ello para entender las tareas que proponemos con las tareas que resuelven. Entonces, esta gráfica apunta a eso, que está en títulos generales, porque en el reporte, primero este mensaje, la complejidad de una situación está en función de los conocimientos que se ponen en juego, las capacidades que se movilizan y los contextos involucrados. Lo que decimos, intervienen todos. Esto está en el reporte y esto está en la hoja que les hemos dado. Ok, entonces, en esta parte que estamos viendo, lo puse porque me imagino que no se iba a ver bien y lo tienen aquí. Cuando hablamos entonces por competencia, porque en matemática en cuarto grado evaluamos las 4 competencias, ¿de acuerdo? Pero no se preocupen, lo tienen aquí bastante cerquita, yo les digo por dónde van a mirar. Entonces, como evaluamos las 4 competencias, debemos tener muy claro todo lo que es el área, digamos, todos los contenidos propuestos para el grado. Y esto nos dice que hay que trabajar completo, todo lo que se pide gradualmente, atendiendo a los procesos, integrando lo que se debe integrar. Entonces, ¿qué tenemos por esta parte? Capacidades. En cuanto a cantidad, esta traduce, comunica, usa estrategia y argumenta, como lo propone el currículo actual. En cuanto a regularidad, traduce, comunica, usa estrategias y argumenta. Sabemos que casi hay un comportamiento parejo, pero varía puesto en qué, en cuestiones de cantidad, de números, en cuestiones de regularidad, de secuencias, de cambio. Pasamos al siguiente, resuelve problemas de forma, movimiento, localización, los elementos geométricos, lo mismo. Este de acá, que ahora lo llama modela, se refiere al traduce, que es alcanzar el modelo. Seguimos comunica, usa estrategias y argumenta. Y la parte de gestión, incertidumbre, lo que son los elementos estadísticos, gestión de datos, está el representa, comunica, usa estrategia y sustenta. Cuando nosotros tenemos talleres y esta parte la damos solo así, generalmente nos dicen, un ratito, explíquenos qué viene acá. Ese es un punto que hay que advertir. Los docentes deben conocer las capacidades.
De lo contrario, no las aplican en este proceso que vamos dando. ¿Está bien? Entonces, aquí estamos tratando de resumir algo que está tal cual como está en el currículum. No están declarados de forma diferente, pero sí es urgente, si se trabaja con el informe, partir de este conocimiento de las capacidades involucradas. Aquí está, para cuarto grado, acá están los conocimientos de las 4 competencias. ¿Se dan cuenta? Están las 4. Y para cuarto grado no es muy poquito. ¿Por qué? Porque trabaja la conformación del número, el sistema de numeración decimal, ya entran fracciones, que también es significado de fracciones y sus operaciones. También en cuestiones de regularidad. Si no tuviésemos este papel, nuestra pregunta al grupo es: ¿y qué se entiende por regularidad? ¿Qué aspectos entran ahí? Y los docentes solo contestan ¿qué cosa? Patrones. ¿Qué hay en regularidad? Patrones. Y es cierto, los patrones es parte de regularidad, pero exacto, y no ven más como que fuese lo único. Quiere decir que lo único que se trabaja en esta competencia son los patrones. ¿Y qué otras cosas hay? Las nociones de equivalencia. El cuarto grado tiene un punto de partida importantísimo. La noción de la equivalencia, entender que no es idéntico, pero que vale lo mismo. Eso es un nivel de abstracción que no viene gratuito, hay que construirlo. Y vamos a ver algunas tareas que nos permiten ver qué tanto alcanzan los estudiantes dentro de lo que en su proceso de desarrollo deben hacer. Y también está analizar los cambios. Es decir, no todo es cálculo en matemática. También en la parte relacional, ¿mejoró o no mejoró? ¿Le va mejor? ¿No le va mejor? No, el estudiante no tiene que rezar y decir: un ratito voy a sacar mis cuentas para ver si le va mejor. Hay otros elementos que uno puede analizar para decir: sí, está mejorando. Si está con fiebre, no está con fiebre, ¿está mejorando o no? Hay síntomas, hay alguna tendencia de medida. Esa parte de la matemática no hay que descuidarla y lo da esta parte de la regularidad. También tenemos la parte de forma, bidimensional, tridimensional, que implica ahí, lo vamos a seguir desarrollando, y la parte que corresponde a gestión de gastos. En otras palabras, en resumen, esto se tiene que trabajar en un año. Lo primero que piensa el profesor cuando recibe esto, y fíjense que acá se ve chiquito, es: ¿qué puedo dejar para el próximo año? Nada, porque el próximo año se hace más de eso, en otro nivel, en otro peldaño, digamos. Y si no ponemos la base, habría ahí huequitos, cositas muy débiles de construir. Otra de las cosas es: ¿y qué pasa si no llega como esperamos? Bueno, no se puede ir igual. Si el estudiante vino y no tenía idea del sistema de numeración decimal, bueno, usted no lo tiene que aprender. No lo aprendió, lo tiene que aprender, lo tiene que desarrollar para que comience a construir. No podemos estar con esta parte de que ¿cómo llegó este alumno así? Ay, y comenzamos a quejarnos. No, inmediatamente cómo vamos desde donde está para impulsarlo y comenzar su desarrollo. Y bien, y los contextos que ya me adelanté son 2. De la vida misma, los extramatemáticos, que son muy motivadores, responden a la matemática funcional, es muy bueno y no es lo único. También están los propios de la disciplina. Por ejemplo, un estudiante puede resolver muy bien algo que va al mercado, todo, y sin embargo no le sale un algoritmo de resta donde el minuendo tiene 0. Y uno dice: no, ya usará la calculadora, pero en realidad parte del cálculo, de la estimación, tiene que responder un algoritmo, tiene que responder un elemento geométrico, conocer elementos para que todo esto lo pueda plasmar en la solución de los otros problemas que se dan. Bien, entonces, no lo estamos desarrollando al máximo, pero esto sí es una tarea a trabajarla bien con los docentes, su comprensión. ¿Qué de esto se evalúa? Sería la pregunta. Casi todo lo que se pueda. El estudiante solo es evaluado 2 días, cuadernillo 1, cuadernillo 2, entonces puede venir un poquito, si hablamos de los conocimientos, algo de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, a unos otra forma, algo que les permita razonar, comunicar, hacer. Entonces no podemos decir: preparo solo para la evaluación, no es el fin. Preparo para que el estudiante se desarrolle completamente en lo que es un derecho desarrollarse. ¿Qué tenemos como gran ayuda? El informe. Este informe para docente, como su nombre lo indica,
¿Quién va dirigido? Al docente. Tiene que leerlo, conocerlo, saber qué temas están involucrados, qué ejemplos se han liberado, por qué se han liberado esos ejemplos. Es el único documento que tiene cosas para los docentes. La UMC da muchos reportes, pero si ustedes cogen el informe para el director, es para el director. Habla de cifras, de cómo dirigir, cómo tomar decisiones, cómo trabajar con los padres, otras cosas a manera de director. Pero cómo es en clase, las representaciones, la forma de razonar, el cómo discutir, analizar, está en este informe. Entonces, realmente el docente tiene que empaparse de esto como un elemento más para su proceso pedagógico. No le da el programa anual, pero sí le da en concreto actividades, formas, análisis y reflexiones de las tareas. Esto lo podemos ver en el índice que ustedes tienen en la parte de delante del informe que dice contenidos. Habla de diferentes aspectos que es la ESE, que se propone, que hay que hacer con eso. En manera de resumen tenemos, están los resultados por institución educativa. Hay ejemplos de los niveles de logro, pero con tareas específicas. Entonces no solo hay definiciones, ¿qué es el nivel satisfactorio? Que implica que los estudiantes dominen, no, también hay tareas como las vamos a analizar ahora. También hay organizadores gráficos, es decir, por la necesidad que hemos visto que los docentes a veces no tienen el panorama completo de qué trabajar, porque el currículum sabemos que es amplio, sabemos que está distribuido de una manera que a veces en lo rápido del trabajo y el conjunto de cosas hemos tratado de sistematizarlo y presentarlo acá, pero traduce lo mismo que dice el currículo nacional. Y finalmente están hallazgos, logros y dificultades, que es el gran aporte. Si no hubiera evaluación censal, no nos enteramos de estas cosas. Por la evaluación censal es que brotan cosas que hay que comunicarlas, porque nos hacen tomar decisiones. Un ejemplo chiquito. Con la evaluación censal nos enteramos que todo el Perú trabaja en primer grado, la descomposición de un número en unidades y decenas, ¿sí? El tablero posicional desde el primer grado. Y en segundo grado los estudiantes lo dominan, ¿sí? En segundo grado lo dominan. Pero cuando trabajamos y evaluamos con la ESE, ¿cuántos años venimos evaluando en segundo grado? Esa es una de las tareas más difíciles. Los chicos no saben descomponer un número. Y ahí viene la pregunta, ¿cómo? Si lo hacen casi todos los días, si lo hacen todos los colegios, ¿por qué ahora sale que el estudiante no? Entonces comenzamos a evaluar. Y ahí vienen estas creencias, estos conceptos no consolidados, que pueden tener muchos puntos de partida. Los recursos que usamos, la práctica que se da en el aula. Por ejemplo, en el caso que estoy dando, ¿qué sucedió? Que al estudiante le decían 27, ¿cuántas decenas? 27, ¿cuántas decenas? 2. ¿Cuántas unidades? 7. 54, ¿cuántas decenas? ¿Cuántas unidades? 81, ¿cuántas decenas? ¿Cuántas unidades? Le tomo la prueba escrita, le pongo otros 3 números y el estudiante contesta bien. Claro. ¿Qué concluye, qué conjetura hace por la práctica repetida? Ya entendí. Descomponer un número es descuartizarlo. El de adelante se llama decena, el de atrás se llama unidades. Y nunca llegó a que esto trabaja con equivalencias, con el sentido posicional. Solo quedó en completa la tabla, abre tu número, pégalos ahí. Por eso cuando se me preguntó, en 32, si tienes 2 decenas, otro número voy a poner, en 35, si tienes 2 decenas, ¿cuántas unidades? Y el estudiante no contestaba. Porque decía, ¿cómo dices 2 decenas? Si en 35 no hay 2. Hay 3 y hay 5. Es que es parte, profesora, que el docente de frente en primer grado se dedica a enseñar el número y no la construcción del número. Porque si vamos en esa parte, tiene que ver lo que es agrupación y todo lo demás para poder tener la perfecto. Y estas reacciones salen de la evidencia. Ahorita que estamos viendo, pero ¿por qué? Es que lo que pasa, el análisis, la reflexión sobre lo que está pasando, nos dice la enseñanza no siguió su proceso completo. Se quedó en una parte, saltó a una parte y no llegó a la equivalencia, al material concreto de las bolsitas de 10, si tiene 2 bolsitas de 10, cuando usted tiene unidades, etcétera, etcétera. Si
si no hubiésemos tenido, por ejemplo, esa preguntita, 1 año, 2 años, 3 años, que no respondía, no llegamos al análisis que estamos viendo. Y todos decíamos, sí, ellos conocen lo que es decir lineal porque completan un tablero. Este ejemplo chiquito es lo que nos permite ver qué debemos hacer con los elementos, con los hallazgos, para que detrás de eso nos haga reflexionar sobre estas tomas de decisiones. ¿Qué hacer para alcanzar verdaderos aprendizajes y no solo llenar fichas de trabajo? Bien, vamos avanzando. Y las sugerencias pedagógicas para desarrollar habilidades y conocimientos de los estudiantes que resume la inquietud. Ahora, ¿qué se entiende por competencia matemática? Ojo, que nosotros tenemos la competencia que se refiere a resolver situaciones de cantidad, de regularidad y va asociado a algunos conocimientos. Y acá estamos hablando de su conjunto. En otras palabras, ¿cuándo decimos que un estudiante es matemáticamente competente? Visto de esa forma, ¿está claro? ¿Cuándo un estudiante es matemáticamente competente? Cuando sabe mucha matemática, tendría algún elemento. Entonces, cuando puede resolver situaciones que se le presentan en la vida, que tiene su punto de partida en estas situaciones simuladas de clases, situaciones más pequeñas, pero hay algo importante en esto que se describe, que es un saber actuar deliberado y reflexivo. Quiere decir, producto de una toma de decisiones, no producto de una serie de actividades parecidas. Estamos en el tema de sumas, entonces son problemas de suma y todos lo resuelven. Sino, yo lo quiero hacer analizando, contando, dibujando, con otro material, usando el algoritmo, usando la propiedad. Él decide con todo el recurso de lo que ha aprendido cómo va a enfrentar esta situación por iniciativa propia. Entonces, esto nos indica que para que alcance esta competencia matemática no debemos enseñar recetas, debemos enseñar procedimientos o debemos trabajar y propiciar procedimientos que les permitan entender, decidir, buscar diferentes formas equivalentes de actuar y que tomen su propia decisión. Por ejemplo, no responderles cuando ellos dicen, ya, ¿y qué procedimiento es mejor? ¿Hacer esto o hacer esto? Es mejor el que ellos entienden, es mejor el que ellos pueden manejar con certeza, con corrección también. Entonces, en esta primera parte, el saber actuar deliberado y reflexivo. Esto lo tienen también porque la idea es subrayar para enfatizar esto en el enfoque. Exacto, página 3, sino que acá brilla mucho y no lo veo. Página 3. Entonces subrayamos, lo primero, el saber actuar deliberado y reflexivo. Quiere decir por toma de decisiones. Qué bueno es iniciar un tema con un problema que nunca antes lo han visto y ellos tienen que decidir qué hacen. Exploran, buscan y se las ingenian, porque ¿quién no ha gozado del descubrimiento del estudiante cuando dice yo lo que hice, jalé de acá, puse acá, parché? Entonces, muy bien. Otra de las cosas que moviliza una diversidad de habilidades, conocimientos matemáticos, destrezas, es decir, moviliza todos estos elementos, componentes que hemos estado viendo, y algo muy importante, actitudes y emociones, generar confianza, que ellos sientan que lo pueden hacer como les parezca, como quieran, que tomen su tiempo. Exacto. Muchas veces las limitaciones por cortar camino, por llegar más directo, bloquea, genera inseguridad. Entonces, parte de la competencia también tiene que estar esto, y no necesariamente es cantemos para empezar la clase, ¿no? Sino en el trabajo mismo, en la construcción, que haya esa certeza, esa explicación confiada de lo que están haciendo. No lo desarrollo de la competencia, ¿no? Pero del estudiante. Del estudiante, de acuerdo. En la formulación y resolución de problemas en variedad de contextos. Entonces, esto nos confirma todo lo que hemos estado hablando en esta parte inicial. Y esto segundo ya nos describe más al detalle lo propuesto en el currículum. Esta competencia pone de manifiesto situaciones referidas a cuantificar, medir, es decir, cosas de cantidad, identificar regularidades, equivalencias, variaciones, cosas de regularidad, describir, caracterizar y describir la forma, ubicación de objetos, lo que estamos viendo de forma, y la organización, en otras palabras, en estas 4 que sabemos que son las competencias declaradas como tal. Bien,
Exacto, que lo describe muy bien, ¿no? Entonces, esto es lo que se busca con lo que estamos trabajando, con lo que propone el currículum, con lo que debe ser el día a día. Acá tenemos un ejemplo que es el primer trabajo que vamos a hacer. Están en grupos, entonces trabajen individualmente un ratito y después les digo para compartir entre ustedes. Vamos a leer esta tarea que tienen ustedes y lo que vamos a hacer es, ¿qué respuestas pueden dar los estudiantes a esta tarea? Ustedes piensen en estudiantes. Un estudiante que lee esto y lo tiene que resolver, puede responder esto si es que piensa así, puede responder lo otro si es que piensa así. Traten ustedes de resolverlo y por lo menos dar 3 respuestas que puedan dar los estudiantes a esta tarea. Repito, ¿qué respuesta puede dar? Y explicar por qué podría salirle ese resultado. Decíamos, si el estudiante está en nivel satisfactorio va a responder así, ¿cierto? Todos sabíamos que esa es la respuesta y muchas veces decimos, muy bien, estuvo atento el estudiante. Los que han contestado lo demás han estado muy desatentos, muy distraídos y no solo es cuestión de atención a la clase dictada, entre comillas, ¿no? Entonces, es explorar qué puede haber pasado. Acá hay algunos ejemplos que los hemos escuchado en la mesa o también los vamos a conversar. ¿Qué pasó con el que dijo 9 y nosotros decimos, no, 9 no? Pobrecito, no sabe nada. ¿Qué sabe este estudiante que contestó 9? Veamos sus logros. No respondió el problema, como se esperaba, pero ¿qué sabe? A ver, vamos a ir viendo, por ejemplo. Entonces al hablar de Luis y Rosa contestó el que tiene más. Rosa es 9. Bien, entonces conoce las cantidades, las puede comparar y lo que pensó es quién tiene más de ellos dos. Bien, esta persona que ha contestado 9, su error estuvo, su dificultad estuvo en esta interpretación, ¿cierto? Entonces ya sé cómo retroalimentarlo. Porque yo descubro el error para llegar ahí y que aclare eso y lo tenga ya bien para próximas tareas. Este estudiante, ¿sabe interpretar gráficos? Este estudiante que contestó 9, ¿sabe interpretar gráficos? ¿Por qué dijo 9? Porque leyó bien que es 9, que es 7. Entonces, también, ¿por qué hago todo esto? Porque analizar una tarea, entender el error, es para beneficio de la retroalimentación. Y muchos docentes, cuando vemos que está mal, aparte de poner el X que yo he puesto, no, así no está mal, repito, no repitas todo. Este estudiante ya sabe algo. Sabe interpretar el gráfico. De acuerdo. Entonces, eso es otro elemento que hay que transmitir como punto de partida. Analizamos la tarea para evidenciar lo que sabe y poder ahondar en aquellas cosas que detectamos como dificultad. Otra cosita más. Hemos pensado de que el estudiante se confundió, pensó que el estudiante leyó mal, pensó que el estudiante... ¿Y qué puede haber pasado con el docente? ¿Qué hizo el docente para que su estudiante conteste 9? ¿Puede haber algo en la actividad, en la práctica, como por ejemplo... trabajar en la comprensión de la pregunta? Normalmente, ¿qué es lo que está pasando? Me pasó en mi propia práctica, en aula, y también he podido observar, ¿no? Tú le entregas un problema a un niño, lo lee, interpreta ahí como se ve, pero normalmente no sigue la indicación, en este caso la pregunta. De frente se va a la interpretación. ¿Y qué respondería él si no lee la pregunta? ¿Qué va a responder? 9. ¿Por qué? Porque la maestra no ha garantizado la comprensión. Bien, y hay un elemento importante, la oportunidad de clase. Un estudiante recibe un gráfico de barras y más que seguro que la pregunta que acompaña es ¿quién tiene más? ¿Dónde hay más? Entonces cuando no lee la pregunta, en esto lo que se tiene que hacer es ¿dónde hay más?
Puede ser también eso, entonces también es una reflexión de la práctica docente. ¿Por qué tantos estudiantes han contestado 9? ¿Será que yo siempre he preguntado quién tiene más, dónde hay más? Entonces, fíjense que la reflexión debe ir por diferentes lados para que realmente nos garantice esta movilización. Hay que trabajar, el maestro o maestra debe trabajar la correspondencia. Por ejemplo, en la comparación hay hasta dónde Rosa y Luis. Para centrar la comparación. Ahí es cuando usted decía, en el momento de la retroalimentación. Claro. Entonces ahí la docente dice, tiene que agarrar esto como evidencia de que tiene que reforzar. Respondió mal, acá muy pocos. ¿Cuántas tarjetas más? O al comienzo con la pregunta más, a la respuesta más genérica, ¿no? ¿Cuántas tarjetas pintó Rosa? 9. Ahora, esta pregunta se parece a esta, ¿cuántas tarjetas más que Luis pintó y jugar? ¿Cuántas tarjetas pintó Luis? ¿Cuántas tarjetas le falta para alcanzar a Rosa? De acuerdo. Y la otra pregunta, ¿cuántas tarjetas menos pintó que Rosa? Entonces, cuando ya empieza a sincretizar, empieza a comparar y movilizar muchas cosas, le preguntas, apoyándote en el gráfico, Sí. entonces aterriza. El profesor, tu nombre es Freddy. El profesor ha hecho mención con el ejemplo de algo que yo le he omitido, los pasos para resolver un problema. He dado la tarea que la resuelvan de frente, pero si esto fuese en dinámica de aula, no le puedo pedir que resuelva si no nos hemos asegurado que lo comprende. No, si es una lista de precios, ¿sabe leer una lista, esa correspondencia que hay de productos? Si es esto, o sea, y ahí viene, ¿qué cosas hay acá con respecto a los datos? ¿Qué cosas están pidiendo? Que también lo tenemos en muchas de las ayudas, en sesiones, el trabajar los pasos, el comprender, planificar, aplicar y evaluar. Entonces, no descuidemos también eso, que no lo he mencionado, pero que en el proceso hay que inculcarlo. El estudiante se ve frente a resolver, no, que va a perder tiempo. Entonces, también eso. Pero bueno, avancemos rapidito. Y el que puso 16, ¿qué puede haber pasado el que puso 16? Correcto. Quizás domina las dos operaciones, de repente opera bien, pero la comprensión, exacto. Y eso es el significado aditivo. Muchas veces agregan, quitan y no llegan a la parte de comparar, que acá es donde se evidencia, trabajar los significados. Entonces, ¿qué hizo? Como dicen, palabra clave, que a veces también se enseña por palabra clave y no debe ser, ¿no? Es por el sentido que tiene. ¿Y alguien dijo 10? ¿Qué pasó con el alumno que respondió 10? Muy bien. Quizás un alumno responde 10 y nos hemos quedado, ¿y el que puso 10? ¿De dónde sacó 10? Pero vemos, ¿dónde hay más? 10. El número más alto, 10. Entonces está en la relación de orden, ¿dónde hay más? Pero no de la barra. Este estudiante ni sabe leer el gráfico. El punto de partida con él es diferente. Lectura e interpretación, correcto. Entonces es una lectura estática de todos los números que hay, el que es más, 10. De acuerdo. Acá el centro es cantidad, ¿de acuerdo? Está como estímulo, un soporte estadístico. ¿Qué hemos querido con este ejemplo que hemos dado ahorita? Ver la importancia del análisis de una tarea. Es decir, si recojo una actividad, ya sea en una prueba escrita, si estamos viendo el trabajo en el aula, qué están dando, es para tener las conjeturas de qué está pasando, en qué radica el error, cómo puedo retroalimentar, y si tengo un grupo de 20, los 20 no tienen la misma necesidad. Acá hemos visto que hay algunos que están bien, que hay otros que tienen problema en la lectura, hay otros que tienen problema en la interpretación del gráfico. Entonces, esa parte también es importante señalarla, identificarla en el proceso de aula. Por eso, a manera de cierre de este pedacito, tenemos, ¿para qué nos facilita un análisis de tarea? No una corrección de ejercicio bien mal, sino un análisis. Facilita para conocer los procesos cognitivos puestos en juego por el estudiante. ¿Qué puede haber pasado en el estudiante? ¿Qué entendió, qué comprendió, qué leyó, qué abstrajo en algún proceso? Así como atender a sus errores y conocer la causa que origina. Esto es importante en un análisis de tarea. Y eso no se hace, repito, solo en las evaluaciones. Segundo, la importancia de los errores. Como docentes hay que valorarlos, es un potencial, ya hemos visto por qué,
porque no necesariamente nos indica desconocimiento de algo. El que se equivoca es porque no sabe, pobrecito, no, algo sabe y algo dejó de conectar, en algo no consolidó. Entonces el error trabajado de una manera adecuada nos va a manifestar el desconocimiento de qué noción o también la incomprensión de qué parte. Por ejemplo, el que les dije de las decenas unidades, ya, solo conocen cuando es directo, pero no cuando hay equivalencia. Acá estamos viendo, sí, mira, ellos saben leer, pero no interpretan esta comparación aditiva o lo que se produzca. Entonces, esta es la importancia que interviene también las oportunidades de clase, reflexión del docente, o las concepciones o creencias de los estudiantes. A veces con 2 ejercicios, ya entendí, se trata de esto, y rapidito ellos generalizan, pero cogen una puntita de lo que es esa noción, de repente no lo es todo. Una pequeña variación. Muy bien, tenemos entonces, sí, porque de repente no distinguen bien. En nivel en inicio tenemos las tareas muy sencillas, con información muy explícita, por lo tanto no tiene que inferir, no tiene que deducir muchas cosas, es realmente nociones elementales con los datos ya dados. Por ejemplo, se ha puesto una situación, en este caso, de forma, que con certeza sabemos que quedó como tarea que describe a los estudiantes en este nivel. Acá le preguntan cuál de los siguientes objetos tiene la forma de cono. Si vemos, el estudiante conoce el cono, inclusive por nombre, no en 4º grado, ¿no es cierto? Entonces, el que diga, sí, mira, conoce, puede resolver tareas como estas, que en algún momento previo lo aprendió. Luego tenemos en proceso, quiere decir algún otro conocimiento de trabajo con naturales, relaciones, algunas operaciones, nociones de algunas de estas operaciones que se van dando, y en este caso vean el ejemplo de la repisa. Hay una repisa con una cantidad de libros y la profesora los va a repartir en igual cantidad a 5 estudiantes. Bien, la situación marca mucho. Como docentes podríamos decir, este es un problema de, ¿cómo nombraríamos, clasificaríamos este problema de la repisa? Es un problema de reparto, es otro nombre que quisiéramos darle, de división, otro nombre que quisiéramos darle, de correspondencia, de reparto, uno para ti, son 5, puede ser. Puede que el estudiante no sepa dividir, pero la situación le permite resolverlo. Entonces, son nociones apropiadas, porque en 4º grado ya van dividiendo, pero está de manera así, nocional, no algorítmica, no está pidiéndole eso. Entonces, entendiendo el sentido, lo puede resolver. Esto logra hacer un estudiante en proceso, está avanzando. También los números facilitan, también el formato ayuda, el formato gráfico te permite facilitar el reparto. Pasamos, nivel satisfactorio. Un ejemplo que se dio fue este de la balanza. Veamos. La balanza está dando un equilibrio que le pide establecer relaciones entre varias cosas. Correcto. ¿Qué tiene que hacer acá el estudiante? Entender la equivalencia. No puede buscar que esté igualito acá. No se trata de que esté idéntico porque no lo está. Entonces tiene que inferir una equivalencia, tiene que manipular de repente mentalmente o comenzar a hacer algunos trazos. Esto no está todo dado, tiene una parte de inferencias, de trabajo que ellos tienen que aportar para ir buscando la solución. Entonces, si vemos en los desempeños, hay una gradualidad importante. Los 3 son contenidos propios del grado. En el grado se trabajan elementos geométricos, en el grado se divide, en el grado se hace equivalencia, pero la complejidad de la tarea va variando. Entonces, los niveles de logro no solo nos reportan qué contenidos hacen, sino también qué tipo de complejidad de las tareas y qué habilidad exige del estudiante. Las que están en nivel inicio son muy concretas.
todo está dado graficado. Las intermedias ya hay una actividad que realizar, que no está dada, por ejemplo, el reparto, una explicación. Y las que están en satisfactorio tienen que buscar más elementos que le permitan relacionar y aportar una solución. Por eso, acá hice un pequeño ajuste, pero va con la misma idea. Los niveles de logro son inclusivos, quiere decir que las tareas que describen a nivel satisfactorio indican que los estudiantes hacen tareas como estas, como también estas, es decir, estas y todas las demás. Las tareas que explican lo que logran hacer los que están en proceso son estas y todas las demás. Muy probable estas de acá no las hagan, los que están en proceso. Son estas y las que están aquí. Y las que están en inicio también, generalmente es por este tipo de tareas que pueden resolver. La dificultad de una tarea está en función a las habilidades y los conocimientos. En otras palabras, ¿toda tarea de equivalencia es muy difícil, muy compleja? No, esta. Pero hay otras que son más directas y serán equivalencias que pueden estar acá. Toda tarea de reparto está en proceso, este está en proceso. Habrá otro reparto que puede estar acá si le exige otra toma de decisiones adicional. Entonces, ¿qué quiere decir este mensaje? Que no basta con mirar una cosita y decir todos los patrones son fáciles o todas las ecuaciones son difíciles. No, el tema y qué hace con el tema, qué pide la tarea, eso es lo que indica la complejidad que al docente hay que explicarle para que trabaje también estas distintas exigencias en el aula, lo que llamamos las demandas cognitivas, ¿de acuerdo? La complejidad está en función a los procesos, los conocimientos, los contextos. Los tres elementos ya mencionados y los niveles de logro plantean esta necesidad de enseñanza variada, graduada, en distintos niveles de dificultad. Hallazgos en la S. Ahora sí entramos. Cosas como que hemos encontrado después de esta introducción. Lo que vamos a hacer, les explico aquí por escrito. Cuando comencemos las tareas, vamos a hacer dos cositas. Con cada tarea que se le presente de manera individual, vamos a reconocer qué habilidades y conocimientos están involucrados. Como lo que les dije, por ejemplo, el de los libros. Ah, mira, este de los libros viene a ser uno de división, de reparto, pero todo está dado, es un poco qué le pide al estudiante la tarea dada. Y en estas dos cosas, habilidades o capacidades, acá tiene que comunicar, tiene que interpretar o tiene que usar estrategia y qué conocimiento. Y lo otro, las posibles dificultades que se le pueden presentar al estudiante en función a los errores. Nos adelantamos un poquito en eso. Entonces, esto es lo que vamos a hacer cuando lleguemos a los ejercicios. Pero antes, les hemos puesto aquí, de manera gráfica, lo que está en el reporte. Esto es algo, como les dije al comienzo, que los docentes no lo tienen claro en su totalidad. ¿Qué de cantidad se pide en cuarto grado? ¿Qué de cantidad? Debe conocer el número natural. ¿Hasta cuánto el número natural? Hasta 4 cifras. ¿Qué otro tipo de número debe conocer? El número fraccionario. ¿Qué significado de número fraccionario? De todos los significados que hay, ¿cuál se pide? Parte todo, continuo y discreto. Y hay que trabajarlo bien porque en el siguiente grado entran otros significados. ¿Qué más debe conocer de cantidad? Las comparaciones. Si entiende la cantidad, las puede comparar. Comparará fracciones, comparará naturales. ¿Qué otra cosa de cantidad? Las operaciones. Operaciones con naturales que no son solo los algoritmos. Son los significados aditivos, son los significados multiplicativos. Y también esto con las fracciones. Entonces, si nos damos cuenta, esto de acá nos da en el centro un mensaje importante. Ojo, hay comprensiones de número y hay comprensiones de las operaciones. Si hablamos de número, sistema de numeración que sigue creciendo. ¿Cuántas centenas encuentro en 1300? Y muchos dicen 3. ¿No? ¿Y cuántas centenas hay en 1300? 13. Porque
busco formar grupos de 100. ¿Cuántos grupos de 100? 13 grupos de 100. Esa abstracción, si el estudiante no la tiene, saca tus bloques lógicos, agarra tus placas, cuántas de estas para formar. Tiene que recurrir a eso para seguir construyendo su sistema de numeración decimal. No se agota en segundo grado. Tiene también que tener estos significados de fracciones. Las situaciones aditivas, no se agotó también en segundo grado. Sigue las diferentes estructuras que hay, las multiplicativas y los algoritmos que también son necesarios. Este cuadro va dando un poquito más explícito lo que se espera en esta competencia, en este grado. ¿Está bien? Solo señalando aprendizajes esperados. Veamos entonces esta competencia desde la S, que es el título. Tenemos esta tarea. Resuélvanla rapidito, como les dije, la tienen ahí en la página 6. ¿Qué habilidades se ponen en juego en este problema de sembrar zanahorias? Que conozca el numerador y el denominador. Que conozca numerador, denominador, distribución equitativa como concepto de fracción. ¿Qué otra habilidad se pone en juego? Correcto, la noción parte todo. Muy bien, ahí pregunta el colega, ¿y qué capacidad es la que se prioriza? Porque no es la única. ¿Qué capacidad se prioriza en esta? Comunica, de acuerdo, es la interpretación gráfica conectada con el simbolismo de la fracción, la expresión numérica. Entonces es comunicar, la parte de los códigos utilizados, las representaciones utilizadas. Muy probable, ya pasaron por pensar dos cosas. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es? Letra C, y hemos visto porque el todo dividido en tantas partes y lo que va. E inmediatamente estamos pensando en los errores. Y eso significa, ¿qué pasa con el que no marcó la C? Entonces, pensar en los errores, en este caso, si bien es una pregunta cerrada de alternativas, también es bastante potente porque ya comunica algo. Este de acá es satisfactorio. Satisfactorio. Entonces, observen aquí, comprender el significado de la fracción como parte todo en cantidades continuas. ¿Estamos seguros que esto lo entiende todo docente de cuarto grado? Clarito, es esto lo que pide el currículo. Parte todo en cantidades continuas. ¿Qué otras cantidades hay? La fracción como parte todo en cantidades ¿qué? Discretas. Hay discretas y continuas. No tengo todo desarrollado acá, pero por ser de cuarto grado, él debe saber, vamos a suponer 2/3. El docente debe saber en parte todo, que hay un todo dividido en 3 partes y, por ejemplo, elijo 2/3. Parte todo continuo. ¿Cómo es el parte todo discreto? Que también es aprendizaje de cuarto grado y no lo he mencionado ahora. El parte todo discreto es trabajar con elementos. Entonces, digamos que hay un grupo, un conjunto de galletas y quiero representar 2/3 de las galletas son de chocolate. ¿Qué debo poner en este grupo? Galletas. ¿Cuántas galletas? ¿Cuántas galletas para representar que 2/3 de las galletas son de chocolate? ¿Cuántas galletas puedo poner? Puedo poner 3 galletas. ¿Y cuántas son de chocolate? Estas son de chocolate. Digo, puedo poner, porque de repente no tengo 3 galletas. ¿Tengo cuántas? De repente tengo 6 galletas. Y en este plato, 2/3 de las galletas son de chocolate.
Esto lo tiene que saber el docente y el estudiante en cuarto grado. Parte todo continuo, parte todo discreto. Los dos son conceptos, son significados que se trabajan en tercer y cuarto grado. ¿Qué nos dice la evidencia? Que si a un estudiante le hablamos de galletas o que 2/3 del salón irán a jugar fútbol, él dice no puede ser porque a los alumnos no los parto. Se quedan con la idea de que la fracción es partir, descuartizar, triturar. No, también es agrupar. ¿De acuerdo? Entonces, estas nociones de parte todo discreto y parte todo continuo tiene que ser alcanzado a partir de tercer, cuarto grado. Lamentablemente, muchos estudiantes terminan quinto de secundaria con estas únicas nociones. Y esto es la primera partecita de todos los significados que hay. En quinto grado vienen otros significados, en sexto grado otros significados que los van a encontrar en los reportes. En el reporte de secundaria explicamos, porque los estudiantes llegan a secundaria, deben cerrar el conjunto de racionales y no saben qué es una fracción. Entonces, estamos tratando de dar esa gradualidad de significados, pero para cuarto grado esto tiene que estar bien aprendido y vamos a ver ahora algunos ejemplos. Este ejercicio, ¿de qué tipo es? ¿Qué noción involucra? Parte todo continuo, ¿cierto? Ok, y solo el 69% de los estudiantes lo hicieron bien. Algo que uno dice, pero está clarito, ¿cuánto es acá? No es 2/3, es 3/5. 3/5 y yo veo que hay 5 partes y hay 3 pintadas. ¿Por qué se pudo confundir? ¿Por qué creen que se puede confundir y marcar otras alternativas? No tiene la noción de la fracción parte todo. Entonces, ¿qué noción tiene? Lo que puede pasar, porque recuerden que son conjeturas, es que aprenden la fracción como 2 números aislados. Cuando uno enseña por numerador-denominador, el estudiante piensa que es un arreglo de números. Ah, es fracción porque hay uno arriba y uno abajo. ¿Y qué busca en el gráfico? ¿Dónde hay 2, dónde hay 3? O ¿dónde hay 3, dónde hay 5? Por eso que marca dónde hay 3 y dónde hay 5. Porque lo ve como números sueltos, no lo ve como el todo de 5 de donde escogen 3. Entonces hay que trabajar con esa representación de la cantidad fraccionaria, no de cómo se compone, porque si no es como les dije de la decena de unidades que descuartizan al número. Lo que busca acá el estudiante, hay un 2, hay un 3. Y si comprende de esa manera, no va a poder comparar cantidades. Porque imagínense, va a decir, ¿qué es mayor? ¿2/3 o 1/5? Va a decir 1/5 porque tiene 5, el otro tiene solo 2 y 3, de los números sueltos. No tiene idea de la cantidad, no va a poder estimar con fracciones. Trabajar con significados es importante. ¿Qué sucede a continuación? Aquí, comprender que el todo es lo que se busca, que logran estos estudiantes, que el todo es el terreno, que se ha dividido en un total de partes y que se han sembrado en 3 de ellas. ¿Qué dificultades encontramos? Esto está en la presentación que ustedes se van a llevar. La fracción como un arreglo de 2 números naturales, lo que les dije, como números sueltos. Muchos investigadores dicen que los estudiantes hacen el conteo y reconteo. O sea, cuentan, que cumplen, pero no tienen la idea de ese todo representado. Entonces, lo ven de manera separada. Sugerencias. Formas de representar. Es decir, ya entendiste que acá hay 2/3, no puedes decir que ya sabes fracciones. Hay que asegurarnos que piense con esa noción, porque esto es muy automático. El todo y lo divido. Por ejemplo, nosotros, veamos, 3/4 de esta expresión. ¿Lo podemos dibujar? Este es el todo. Este es el todo. De ese todo, que está así quiñadito, voy a representar 3/4 de ese todo. ¿Cómo estaría? Muy bien, comencemos a generar las 4 partes porque sí entendemos esta fracción. El todo debe tener 4 partes. ¿Cómo deben ser esas 4 partes? Entonces no es cualquier 4 partes.
Muy bien. ¿Alguien quiere decir cómo trazamos las partes? ¿Cómo las encontramos? Imagínense que yo no los veo, escucho, nada más díganme, no hagan así. Estoy indicando que qué importantes son las habilidades. Comuniquemos. ¿Cómo genero los cuartos? Trazaría una línea, dónde, cómo, por dónde, los escucho. Los escucho. Habilidades de comunicación. ¿Por dónde trazamos la línea? Por el punto central. Este punto central, ¿así para abajo? No, no para abajo. Entonces, ¿alguien quiere darle nombre a esta línea que está a la manito que me dice así? Esta línea, ¿cómo la llamamos en esta figura? Diagonal es el segmento que une vértices no continuos en un polígono. No es diagonal. ¿Cómo le llamamos a esta rayita que me hacen así? Radio. Cuidado. Cuidado, porque radio es de aquí para acá, de acá para acá, de acá para acá, de acá. No es cualquier radio. Diámetro. Diámetro es todo este, todo este, todo. Miren, está aquí y no lo podemos decir. No es cualquier segmento. Por favor, rapidito, porque yo no quiero ni mirarlos y que me digan. ¿Cómo se llama esto que todos estamos pensando y no lo podemos llamar? Tema de cuarto grado. Tema de cuarto. Todos estamos de acuerdo que hay que trazar esto primero, ¿cierto? ¿Cómo se llama esa rayita que hace la figura así? Eje de simetría. ¿Tema de qué grado? Cuarto grado está dominado porque empieza desde antes. Solo que uno dice, es que eso es de forma, y acá estoy en cantidad. Los aprendizajes se integran. Las habilidades, qué importante, no lo podíamos mencionar, eso que lo teníamos clarito. Entonces, primero trazo el eje de simetría, ya lo tengo en medios. Ahora voy a llegar a cuartos. Este trabajo hay que fomentarlo en los alumnos, pero también tenemos que propiciarlo desde los docentes. Entonces, ya lo tengo en 2 y por aquí, y creo que ustedes ya pueden haber hecho cuáles son las 4 partes. ¿Cuántas van a pintar de esas 4 partes? Para representar esto, 3. Pasamos a este. Vamos a representar en esta cruz, por darle ese nombre, 3 cuartos. Muy bien. Igual, ¿en qué sentido? A ver. Muy bien, los ejes de simetría. ¿Y esta figura cuántos ejes de simetría tiene? 2, 3. ¿Cuántos ejes de simetría tiene? 4 ejes de simetría, pero trazamos solo 2. Por ejemplo, el que es perpendicular a estos lados y perpendicular a este, y ya están los 4 lados. O, por ejemplo, el que cruza de esta manera y el que cruza de esta manera, y también genero 4 lados. Primera recomendación, cuarto grado, que trabaja este único significado, parte todo, que no sean con solo las figuras convencionales, siempre un círculo dividido, siempre un rectángulo o un cuadrado. Que empiece por ahí, pero después que haga con otras figuras, que lo lleve a dialogar, partes iguales, que viene aquí, que relacione, si voy a llegar a cuartos, debo partir por medios. Miren, ya hay relaciones de fracciones que nadie le ha dicho, pero se van encontrando. Claro, en esta primera parte. También hacer manejar diferentes términos en cuanto quizás a sinonimia, ¿no? Porque a veces encontramos, cuando se plantea un problema, no dice todo, sino dice entero también, ¿no? O unidad. De acuerdo. Eso también tiene que decir, no, entero, todo, unidad, ¿no? De acuerdo, sí, la claridad en estos referentes. Bueno, acá están algunos de los ejemplos que hemos estado viendo. Otro, utilizar formas iguales en extensión, es decir, de igual área. Generalmente, si pensamos en parte todo, sucede esto o sucede esto. ¿Qué quiere decir? O son verticales las partes iguales, los trazos, o son horizontales y nos entendemos en las fracciones, ¿cierto?
¿Cuántas tareas de esto hace el estudiante para entender fracciones? Un montón, ¿o no? Y pareciera que solo así se representan las fracciones, todas las partes iguales. ¿Iguales en qué? Y ahí viene. Por ejemplo, en cuadrículas. Esta cuadrícula es el mismo rectángulo y vas a representar un tercio de manera distinta que esta. Ah, entonces acá hay, ¿cuántos cuadraditos habían acá? 4, ¿no? Sino que acá hay 4 cuadraditos que he pintado porque este tiene 4 y 4. Acá tiene 4, 4 y 4. 4, 4. Entonces, un paso más. Las fracciones son partes equivalentes, son iguales en extensión y muchas veces el estudiante solo se queda en idénticas, en partes congruentes que le llamamos. Eso también son fracciones, pero debe llegar a esto. Cuando va aprendiendo y consolidando algunas nociones, inmediatamente hay que desequilibrar y que lo constate de la otra forma, que vaya ampliando el concepto para que tenga mayor seguridad. Está en parte todo. ¿Listo? Todo esto representa un tercio de cada rectángulo. Otra sugerencia. Generalmente se le dice, este es el todo, busca tal parte. También pedir lo contrario. Mira, esta es una parte. ¿Qué parte es esta? Un cuarto. Dime cómo sería el todo, constrúyelo. Ah, si este es un cuarto, entonces el todo, y quizás lo que haga una persona es distinto al todo que hace otra persona, porque ahí viene un poco la creatividad, la forma como lo componga, pero maneras correctas. Entonces, la ida y la vuelta. No solo partir del todo para llegar a partes, sino también de partes para llegar al todo. Qué potente es trabajar con las representaciones gráficas. Fíjense cómo hemos ligado el simbolismo y la representación gráfica. Y esto en su conjunto nos va dando mejor concepto de fracción. ¿Claro hasta ahí? Esto va dando... Ahora, hemos traído un pedacito. En el reporte hay más explicaciones de esto y les sugiero también que vean en este tema el de segundo y secundaria, porque quienes enseñan quinto, sexto, hay otros significados que no están en el de cuarto, pero sí están en el de segundo y secundaria, ¿ya? Está también como cociente, como razón, como medida y como operador. Y nos permite decir, ah, mira, tú has hecho un polígono convexo, porque tú has hecho un polígono que no es convexo. Hasta generar, conectar estas formas. Otra de las cosas que es importante, la representación, la simbolización, la expresión, hablarlo, decirlo, describirlo, nos ayuda a aclarar, a sistematizar lo que se va haciendo. Esa matemática de que yo resuelvo, dame un lápiz y un papel, no es muy constructiva. Te permite resolver cosas, pero no te permite comunicar, discutir, argumentar. ¿No les ha pasado que un estudiante que es bueno, lo peor que le podemos decir es explícale a tu compañero? Porque él lo hace tan rápido a su manera y explica eso que tan rápido has hecho, habilidades que hay que desarrollar. Bien, ¿alguna pregunta en este primer significado de parte todo? Yo quiero coger este pedacito para hacerlo en discreto, que lo hemos tocado muy poco. Por ejemplo, 6 vasos y hay un azafate, que habían más vasos, y han quedado solo 2/3 de la cantidad de vasos que había en el azafate. Bien, se les puede pedir, dibuja lo que había, completen, dime cuántos azafates, cuántos vasos habían al inicio. Se dan cuenta que estoy en comenzar de una parte para llegar al todo, solo que no estoy en continua, estoy en discreta. ¿Qué puede hacer el estudiante acá? ¿Qué va a coger primero como centro de atención, el 2 o el 3? En este caso, ¿qué cogerá primero? Esto es, ¿qué dije? Esto es, ¿qué parte es? 2/3. Entonces, si esto es 2/3, quiere decir que esto es 2 grupos. ¿De cuántos que deben haber en total?
de 3 grupos. Miren qué potente el material concreto, los gráficos. Esto es 2/3 de un total. Entonces acá hay 2 grupos. Estoy ya con equivalentes, dicen algunos. El chico no se da cuenta porque no sabe el término equivalentes. Él agrupa, estas son 2 partes de 3 que hay. ¿Y cuántos vasos me falta dibujar? Y los dibuja. 4º grado. Fracción continua, fracción discreta, de ida y de vuelta. Por eso, que cuando el estudiante no maneja esto, va a decir, 2/3, no puede ser, si tiene que haber 3, ¿por qué me dibujas tantos? No comprende, ve los números sueltos, como dijimos al comienzo, y tareas como estas inaccesibles para ellos. ¿Alguna pregunta en este inicio de fracción? La siguiente pregunta, ¿comencé por numerador-denominador? No, comencé por significado. Eso es algo que hay que convencer al docente. No he comenzado por propia, impropia, homogénea. No. Empezamos por lo que quiere decir, por lo que quiere ser. Dibuja lo que entiendes. Eso es construir significados. Este es otro ejercicio que se ha dado de fracciones. Léanlo, ustedes lo tienen en la página 7. Otro ejercicio de fracciones, página 7. ¿De qué se trata esta tarea? Como conocimiento involucrado, como contenido que se ve. ¿De qué se trata? Si bien se trabajan fracciones, ¿qué de las fracciones? Operaciones. ¿Qué operaciones de fracciones? Sumar, porque junta, repartió esto, y luego lo que queda, ¿no es cierto? Entonces es un agregar, quitar, entran los significados, pero puestos en las fracciones. ¿El estudiante necesita obligatoriamente conocer los algoritmos? No. Si un estudiante tiene todo este soporte de entender, graficar, simbolizar, las recetas numéricas puede tenerlas, facilita, pero no serían necesarias. En este caso el soporte gráfico es muy potente. Es un buen recurso para resolver esta situación, si entiende lo que es la fracción. Entonces, si entiende, lo puede representar. Si no entiende lo que es la fracción, está el dibujo ahí y dice que rico chocolate y nada más. ¿Claro? Entonces, algunos lo han hecho en el gráfico. Generalmente nosotros los profesores lo escribimos simbólicamente, este más este mínimo común y sacamos, y eso está bien, ¿de acuerdo que está bien? ¿Qué pasó en esta tarea de operaciones de fracciones? Se pide representar el gráfico e interpretar el resultado con soporte gráfico. 22%, casi 23% de estudiantes de 4º grado de todo el país pudieron resolver esta tarea. Entonces, si tenía esta posibilidad de representar una cantidad, el 1/2, la otra cantidad, combinarlas y ver lo que queda, realmente nos pone en duda si es un recurso usado por el estudiante, el soporte gráfico. Si se va al algoritmo, sabemos que los estudiantes comienzan, se suma, se resta. ¿Es directo o es en aspa? Esas preguntas indican que no hay comprensión, dime la receta que yo la sigo. Y muy probable, son conjeturas, puede haber pasado esto acá, donde el gráfico quedó de lado y han querido hacer otro tipo de artificios, medios inventados por ellos o recordados, mal recordados quizás, y no llegaron a la respuesta adecuada. Realmente ni la 1/4 parte de la población. Entonces, siendo un tema que se inicia en 4º grado con todos estos soportes, tenemos que partir desde la noción para poder con esa noción avanzar esta parte. ¿Qué dificultades se encontraron? Y ahí viene qué nos explican los distractores, porque la respuesta es la C. 3/4, que lo vemos acá en gráfico, que también pudo ser en algoritmo. Algunos, ¿qué es lo que pueden haber hecho? Entienden que hay que sumar, pero sumaron a su manera, sumaron y sumaron. Y lamentablemente encuentran respuesta. ¿Cierto? Otros, ¿qué puede haber pasado?
entienden que van a sumar y se acuerdan que cuando los denominadores son diferentes, entonces hasta ahí están aplicaditos, pero no trabajaron la parte de arriba. Sacaron como un denominador, es decir, estos procesos que no son aprendidos no son bien, no los recuerdan, no los manejan bien. Inclusive puede ser parte de ellos y no completo. O confunden. Ah, ya, como me han dicho que se multiplica en aspa, que se hace así, que se multiplica, que es lo mismo, y estas cosas similares a manera de receta, entonces 4 y 2 se multiplica y da 8 y también multiplico arriba. Medio algoritmos inventados. Todo esto es porque de repente se ha dado el salto, esto hay que sumar, y para sumar se pone y comienza muy rápido, muy pronto, estos procesos que no los construyen. Si ellos, junto con el gráfico, comienzan a entender el común denominador y cómo este se convierte en cuartos, que era un medio, y se junta con el otro cuartos, va teniendo sentido y va teniendo más recursos. Entonces, ¿por qué hemos liberado este? Porque queremos expresar que en el proceso de construcción de nociones, las representaciones son muy importantes, material concreto, soporte gráfico y no solo lo simbólico, lo propio de la matemática. Saberes previos, claro, aunque ni tanto porque sabemos que las fracciones no se dan en primer y segundo grado. O sea, comienza recién en este cuarto ciclo. En momento, sí. Están en este ciclo recién iniciando en ello. Entonces, la comprensión del significado de las operaciones más que las reglas de cálculo. Tenemos en el reporte algunas sugerencias como estas y una situación similar. Fíjense, acá no hay fracciones escritas, pero está el soporte para que representen las partes que piden y con eso, ¿cómo orientar? Representa una expresión, ahora representa lo que indicabas. ¿Cómo orientar en estos pasos de lo que indica el proceso de resolución de problemas, lo que es POLYA, asegurarnos que comprenden los datos, que saben cuánto expresa esa cantidad, luego qué cosa te están pidiendo, qué fracción de la pizza comieron en total? Sí, exacto, la resolución de problemas de POLYA. Y tienen este tipo de representaciones. Una vez que tienen la simbolización gráfica, representación gráfica, pasamos a la simbólica para con ello poder llegar a lo esperado. No es que termine en cuarto grado sin ver esto, pero no es el punto de partida. ¿Está bien? Bien, con esto hemos dado 2 ejemplos solo tomando la parte de cantidad, fracciones, noción de fracción y las operaciones, y el peso que tiene la noción de fracción como base para resolver otros problemas con ellos.